Bienvenidos a I4P Magazine, su revista de contenido político, educativo e independiente. Soy el doctor Daguerto Gutiérrez y me acompaña parte del equipo de I4P, el licenciado David Olmedo. Y tenemos como invitado principal el licenciado Javier Odinola, quien es especialista en el tema de las reformas electorales y ha estado dándole seguimiento a esta nueva ley electoral vigente que nos va a poner las reglas del juego para las próximas elecciones del 2024. Para ello, y respondiendo a múltiples preguntas que nos han hecho a través de nuestras redes sociales, y por P rayita abajo oficial a través de Instagram o a nuestro canal de YouTube, vamos a estar respondiendo a algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho a nosotros. Así que, con más, les presento al licenciado Javier Ordinola, quien nos estará hablando un poquito sobre la nueva ley electoral vigente que ha sido recientemente aprobada y queremos saber, después de ese cúmulo de modificaciones y cosas que sonaron en las redes sociales y en los medios de comunicación, cómo está quedando el financiamiento. Sabemos que el financiamiento electoral es uno de los temas más importantes en los cuales el Foro de Reformas Electorales estaba proponiendo una disminución del mismo, pero aparentemente cuando esta ley pasó por la Asamblea, esos fondos, tanto financiamientos públicos como privados, fueron modificados. Gracias por la invitación y bueno, esperamos que con el aporte que podamos dar, digamos, en esta conversación, pues podamos eh, poner en conocimiento un poco más sobre esta materia que a veces se piensa que solamente los políticos son los que deben manejar y no es así. Somos los ciudadanos los que cada 5 años elegimos y en efecto pues tenemos que tener claras las reglas de juego. Con respecto al financiamiento, doctor, lo primero que debo decir es de que este financiamiento que da el Estado tiene su fundamento en la Constitución política. Cuando la norma dispone de que en efecto el Estado va a contribuir a los gastos para los procesos electorales de los partidos políticos y los candidatos de libre postulación. O sea que tenemos que el financiamiento público está regentado por la Constitución política. La norma, o digamos mejor, el anteproyecto de ley o el proyecto de ley que buscaba reformar el Código Electoral, que ya hoy es ley de la República, traía una propuesta de elevar el financiamiento público en beneficio de los candidatos por libre postulación. En el proceso electoral pasado se dispuso de que el financiamiento preelectoral para los candidatos de libre postulación iba a ser del 3.5% de ese financiamiento preelectoral. La propuesta de modificación elevaba ese porcentaje a 7%. Sin embargo, perdón, a 15%. Sin embargo, esta propuesta sufrió una modificación en la Asamblea Nacional y se dispuso rebajarla del 15% que traía el proyecto de ley a un 7%, lo que significa que en efecto casi se redujo la mitad de lo que llevaba la propuesta. De todas formas, pudiera pensarse que es un logro, porque del 3.5 que estaba para el proceso electoral pasado se elevó a 7. Sin embargo, tenemos que entender que la norma constitucional habla de que ese financiamiento público será dado de forma equitativa. Entonces, en efecto, podemos percibir que no existe ninguna equidad cuando los candidatos de libre postulación reciben un 7% o van a recibir un 7% y los partidos políticos van a recibir un 93% del financiamiento público preelectoral. A todas luces, yo veo visos de inconstitucionalidad de esta norma porque en efecto la norma constitucional busca equidad en la participación tanto de los ciudadanos que van a postularse o van a ser candidatos a través de partidos
como los ciudadanos que van a ser candidatos a través de la libre postulación. Luego de esto, entonces, nos queda ver cuál va a ser el resultado de la cantidad de candidatos que puedan existir, porque va a haber un aumento de candidatos que a lo mejor, pensando en lo que usted ha mencionado, busquen la opción de un partido político. Esperemos que hayan valientes también que se atrevan a hacerlo por la libre postulación. Pero hablando de todo un poco, porque queremos, luego de todo lo que ha pasado con esta ley, la 247, que reforma el Código Electoral, también nos interesa saber cómo quedaría el tema del fuero penal electoral. Ok. Debo decir que el proyecto presentado por el Tribunal Electoral derogaba todas las normas relacionadas al fuero penal electoral. Y en efecto, debemos valorar de que el proyecto llevaba esa derogatoria de esta institución por los abusos que en efecto vimos que se hizo del uso del fuero penal electoral. Que siempre buscó proteger en principio a los candidatos de denuncias amarillas, de denuncias inventadas, que en efecto lo que buscaban era la afectación de la postulación o la candidatura de determinada persona. En la Asamblea se trajo de vuelta toda la normativa con respecto al fuero penal electoral. Debo decir que el fuero, cuando nace en la legislación electoral panameña, lo hace con el propósito de constituirse en una especie de protección procesal solo para los candidatos cuando los procesos electorales eran convocados por el Tribunal Electoral, o sea, en las elecciones generales. Sin embargo, a juicio mío, y abusando un poco de esa función constitucional que tenía o que tiene el Tribunal Electoral de reglamentar e interpretar la ley electoral, pues hicieron de esta herramienta un proceso que era un proceso muy sumario, lo hicieron en una especie de proceso de doble instancia, que ya no era tan sumario y que no incluía, o que incluía no solamente a los candidatos a los puestos de elección, sino que incluía un listado de personas que incluía desde los presidentes de los partidos políticos hasta los delegados electorales, que a juicio mío no tienen por qué estar amparados con un fuero penal electoral. Y lo peor de todo es que lo llevaron a que funcionara también hasta los procesos internos de los partidos políticos, situación que tampoco yo preveo o preví que en efecto era necesario. El tema es que en efecto en la Asamblea se trajo o se resucitó todo el tema del fuero penal electoral y ahí lo tenemos, pues, lo tenemos nuevamente. Bueno, no nuevamente, porque la pretensión era eliminarlo, no se logró, así que el fuero en la legislación electoral pues permanece. Sí, uno de los retrocesos que creo que más han llamado la atención fue la eliminación de la paridad, que era un logro que se había conseguido en las últimas reformas electorales y que aparentemente también fue dejado para esta nueva ley electoral. Sí, yo con respecto al tema de la paridad, debo decir que no es un tema novedoso que se trató de introducir en esta última reforma. En la reforma anterior, o sea, la del 2017, la Comisión Nacional de Reformas Electorales introdujo en la propuesta de reforma de ese entonces el tema de la paridad, que también fue ampliamente discutido, ampliamente debatido, pero en la Asamblea dejaron una ventanita que significó como una especie de escape para incumplir el tema de la paridad. Lo que se buscaba con la paridad era de que si el candidato principal era un varón,
el candidato suplente debía ser una dama o viceversa. Pero ¿qué resulta? Se dejó una norma que le daba una especie de escapatoria a los partidos para incumplir con el tema de la paridad, y era que la Secretaría General, de la Mujer de los partidos políticos tenía que certificar que en la circunscripción no había mujeres para postular y por eso no se podía cumplir en esa circunscripción con el tema de paridad. En ese entonces, pues, ese fue el tubo de escape. La propuesta en esta ocasión buscaba, en efecto, cumplir con el tema de la paridad, pero en efecto, en la Asamblea Nacional nuevamente se elimina, digamos, la posibilidad de que haya paridad, también violentando, a juicio mío, disposiciones constitucionales, porque hay un artículo, si mal no recuerdo, el artículo 4 de la Constitución Política que establece que el Estado panameño cumplirá las normas de derecho internacional. Panamá es signataria de tratados internacionales que le exigen al Estado que debe legislar en favor de la mujer o en favor de que se elimine esa diferencia que hay entre hombres y mujeres en la política. Esa norma o las normas que tienen que ver con la postulación tal como está, a juicio mío, también viola la Constitución porque no se cumple este artículo constitucional que dispone que el Estado panameño acatará las normas de derecho internacional. Ahora, quisiera entrar en otro tema, licenciado Ordinola. ¿Cómo quedarían entonces las curules plurinominales en este sentido con la nueva ley 247? Ok. Bueno, con la actual norma aprobada escasamente hace un par de meses por el Ejecutivo, debemos decir que es la fórmula, porque es la fórmula de adjudicación de curules en los circuitos plurinominales la que se pretendió variar con la propuesta presentada por el Tribunal Electoral a través de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Pero previo a explicar un poquito esto, debiera explicar también un poco el sistema electoral panameño para la elección de diputados, cómo está prevista. Ella está, digamos, regentada en la Constitución Política que nos menciona que habrá circuitos uninominales y circuitos plurinominales. Debo decir que los circuitos electorales no son divisiones políticas, o no es una división política del Estado panameño. Ustedes saben que la división política del país pues está en provincias, distritos y corregimientos. El circuito electoral es una ficción que sirve para la elección de los diputados. Entonces, hay circuitos uninominales en donde se eligen un diputado y hay circuitos plurinominales en donde se eligen más de un diputado, que en el caso de Panamá son de 2 diputados en algunos circuitos binominales y en el circuito 8-6 de San Miguelito, que es el circuito más grande en donde se eligen 7 diputados. Dentro de lo que es el sistema electoral, debo indicar que existe 3 aspectos que son fundamentales para poder entender este tema. Uno es el tipo de lista que tiene el sistema electoral, la forma de votar y la fórmula de adjudicación. El tipo de lista, la doctrina reconoce 3 tipos de listas, que son la lista cerrada y bloqueada, las listas cerradas y no bloqueadas y las listas abiertas. La lista cerrada y no bloqueada es la que tenemos en Panamá, que permite al ciudadano poder elegir por la lista completa o poder elegir en la misma lista de forma selectiva tantos candidatos como curules estén en juego, ¿no? Esta es la lista de Panamá, la lista cerrada y no bloqueada.
Digamos que para otra invitación que me puedan hacer, podemos ahondar un poquito más sobre esto, pero no quisiera hacer mención en qué constituye la lista cerrada y bloqueada y las listas abiertas, porque no es el caso nuestro. Y es mejor concentrarnos pues en lo que existe actualmente. ¿Qué ocurre? En Panamá, la fórmula que seguimos desde el año de 1925 es la fórmula del cociente electoral. Dentro de la regla hay tres fórmulas que nos permiten adjudicar curules en circuitos plurinominales. Y es la fórmula del cociente, el medio cociente electoral y el residuo. ¿Qué ocurre? Que si no se adjudican todas las curules por el cociente electoral o a través del cociente electoral, se adjudicarán por el medio cociente electoral, y si no se adjudican en su totalidad, entonces se adjudicarán por el residuo. El cociente electoral, o encontramos la cifra del cociente electoral dividiendo la cantidad de votos válidos que hay en la elección de diputados en el circuito correspondiente entre la cantidad de curules que están en juego. Eso nos arroja el cociente electoral. El medio cociente electoral es dividir el cociente electoral entre dos. A través de estas dos fórmulas se cumple el principio de proporcionalidad que nos habla la Constitución. Debemos decir que en los circuitos uninominales el mecanismo mediante el cual salen electos los diputados es por mayoría simple, o sea, el que más votos obtiene es el que obtiene la curul. Pero en los circuitos en donde se elige más de un diputado, rige un principio que se llama el principio de proporcionalidad, que busca que los partidos o las listas de libre postulación obtengan curules en proporción a los votos que han sacado. Entonces, la fórmula del cociente electoral hace que tengamos que aplicar estas reglas matemáticas del cociente, medio cociente y residuo. Desde el año 1925 en Panamá venimos utilizando esa fórmula. En las elecciones del 84 y en las elecciones del 89, lo que ocurría era que si sobraban curules luego del reparto por cociente y medio cociente, a la hora de adjudicar por residuo se restaban los votos que sirvieron a los partidos para adjudicar por estas dos reglas anteriores al residuo. En el año 92 hubo una reforma a la ley electoral y esa resta se eliminó. Y lo que está ocurriendo es que los mismos votos que sirven para adjudicar por cociente y medio cociente electoral sirven para adjudicar por residuo, lo que crea una desproporción. Una desproporción, y en efecto los beneficiados en esa desproporción son los partidos grandes, en detrimento evidentemente de los partidos chiquitos y de la posibilidad de los candidatos o de las listas de candidatos por libre postulación. La propuesta que presentó el Tribunal Electoral buscaba retrotraer la fórmula a la utilizada en las elecciones del 84 y en las elecciones del 89, es decir, restar los votos que sirvieron para adjudicar por cociente y medio cociente a la hora de adjudicar por residuo. Pero eso se eliminó porque en efecto los partidos grandes y sus representantes en la Asamblea saben perfectamente que esta desproporción pues los beneficia a ellos. A juicio mío también en esta fórmula de reparto hay visos de inconstitucionalidad porque no se cumple el principio de proporcionalidad en los circuitos plurinominales. Me sorprendió un poco escuchar al magistrado Eduardo Valdés decir que en efecto esa fórmula era inconstitucional cuando se viene utilizando nuevamente desde después de la invasión. Parece que se dio cuenta de que ellos mismos estaban presentando propuestas que violaban nuestra constitución política. Sí, realmente es algo que vamos a estar dándole seguimiento y queremos a través de este espacio, de este canal de YouTube, poder llegar a cada uno de los panameños que estén informados. En efecto, nosotros tenemos que estar muy pendientes con todo lo que se ha dado. Si bien es cierto que fue un proceso muy tenso,
fue una etapa de debate mucho más álgida de lo que esperábamos, y al final hay que ver el estatus de cómo va a quedar esta ley, porque tenemos entendido de que hay una serie de procesos de inconstitucionalidad que se están presentando ante la Corte, y en efecto va a tener un impacto, el cual no sabemos si será en poco tiempo o a lo mejor en larga data. Pero ya para cerrar, licenciado Ordinola, nos gustaría saber, a simple vista, ¿qué usted considera? ¿Hubo más retrocesos que avances o estamos en una situación igual, solo que disimulada de otra forma? Bueno, la verdad es que a juicio mío pareciera que estamos en una situación parecida a las reglas del juego del 19. El único beneficio realmente que veo, y no lo es de una manera completa como se esperaba, era el aumento del financiamiento público preelectoral a los candidatos de libre postulación. Para mí el resto es parte, es como que si fueran las mismas normas o las mismas reglas de juego. Realmente no ha variado mucha cosa. Lo importante, que son los temas a los que nos hemos referido en la noche de hoy, pues la propuesta inicial llevaba cambios sustanciales, cambios importantes, pero al final estos cambios pues no se dieron. Así que no siento que haya habido, digamos, un mejoramiento en la legislación electoral. No siento que haya habido un atraso. Hubo unas propuestas que sí consideraba yo que iban a hacer un atraso o un retraso. Sin embargo, pues algunas de ellas fueron, digamos, removidas por los mismos proponentes en la Asamblea Nacional. Así es. Bueno, creo que hemos abarcado lo más que se pudo. Queremos agradecer en esta oportunidad a nuestro invitado especial, el licenciado Javier Ordinola, especialista en el tema de las reformas electorales, el cual creo que más adelante vendrán otras grabaciones igual, donde vamos a ahondar en algunos temas más puntuales. Estuvo con ustedes en I+P Magazine, David Olmedo. Dagoberto Gutiérrez. Y una vez más, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Los esperamos en las próximas.